Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Tenemos un corto mensaje basado en Apocalipsis 14:13. El título es ¿A dónde va uno al morir? El tema es la muerte del cristiano, ¿verdad? Vamos a comenzar leyendo la palabra que dice así Apocalipsis 14:13. Y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Hoy en día, hermanos, como todos sabemos, seguimos viviendo momentos muy difíciles por la pandemia del COVID. Pareciera que ya pasó, ya terminó. No lo creo. Algunos hemos perdido seres queridos, han partido con el Señor, otros se han ido sin Cristo, eso es lo más triste. Pero se pregunta uno, o yo me pregunto, ¿ya llegó mi hermano al cielo? ¿Ya vio a Jesucristo? ¿Dónde está realmente mi hermano? ¿Ya está con Dios, con los familiares salvos? ¿A dónde va uno al morir, mi hermano? Trataremos de responder bíblicamente a estas preguntas. Los muertos, en la Biblia también se habla duermen, es sinónimo. Cuando usted vea en la Biblia que duermen, es sinónimo de muerte. ¿Por qué? Porque la muerte para el cristiano no existe. Los muertos, pues, entre comillas, están con Cristo. Lucas 23:43 dice: entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy al morir. Pero ¿por qué o cómo ocurrió esto? ¿Se acuerda? Es la escena del ladrón ahí en la cruz. Había dos ladrones. Uno se la pasó renegando y el otro, ¿qué fue lo que hizo? El otro ladrón reconoció su pecado, se arrepintió. Dice, vamos a leer lo que dice Lucas. Lo encontramos en Lucas 23. Hace mucho que no usamos la Biblia de este tipo y de repente se le desencancha uno. Dice Lucas 23, el que acabamos de leer, 23, 43. Entonces le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le cambiamos ni le ponemos como los testigos de Jehová. Como dijimos, él reconoció su pecado, se arrepintió, dice el versículo 40 y 41, se los voy a leer. Pero el otro le contestó y reprendiéndolo dijo: ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena. Y nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero nada malo ha hecho. Fíjese cómo el otro se la pasaba renegando, blasfemando, y él dice: a pesar de que estás bajo la misma condena. Él ya sabía lo que les esperaba al morir, pero él reconoció, decía, recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero él puso su mirada en Cristo y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, reconocer nuestros pecados, arrepentirnos y poner nuestra mirada en Cristo. Eso es lo que todo ser humano necesita: arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo. Mateo 22:33, vamos ahora a Mateo, vamos a usar la Biblia, Mateo 22:32, aquí a la vuelta. Mateo 24 se me olvida que es muy largo. Mateo 22:32. Dice: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Está hablando Jesucristo. Así respondió Jesucristo a los saduceos que no creían en la resurrección. Y claro que en la resurrección vamos a tener nuevos cuerpos. Aun cuando haya sido incinerado, tragado por un tiburón en una explosión, Dios se va a encargar de darnos nuevos cuerpos. Los saduceos, todos sabemos, era de la clase social alta, aristócratas. Eran pocos, pero dominaban el Sanedrín. El Sanedrín era lo máximo en aquel entonces para el pueblo judío, formado por saduceos, fariseos, escribas, etcétera. Pero los que dominaban eran los saduceos.
y no creían en la vida después de la muerte, no creían en el Mesías. Hoy en día, desgraciadamente, es igual. Mucha gente no cree en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 7:59. Nos vamos a Hechos. Mateo, Marcos, Lucas. Y luego Hechos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos. Nos hace falta a todos no olvidarnos de usar nuestra Biblia. Hechos 7:59. Que dice: Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Al morir, Esteban remitió su espíritu al Señor Jesús. Segunda de Corintios 5:8. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo, o sea, muertos, y habitar con el Señor, habitar, vivir con el Señor, morar con el Señor, vivir allá en el cielo con Él. ¿Le parece conocido? Filipenses 1:21, ¿qué nos dice? Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, todo lo que hagamos aquí lo tenemos que hacer para Cristo. Me decía alguien que le estoy tratando de evangelizar, le estoy evangelizando más bien, y el Espíritu Santo hará su labor. Le digo, ya no se me antoja tomar, ya no esto, no lo otro. Dice, entonces, ¿para qué vives? Y le compartí precisamente, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y sabe qué hizo? Me aplaudió. O sea, qué bueno que a pesar de que todavía no reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, encontró algo bonito en este pasaje. El vivir, ya lo hemos visto anteriormente, es como quien es el capital, y el morir es el capital más los intereses. Imagínense lo que nos espera en el cielo. Apocalipsis 14:13, que ya leímos: bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor, para que descansen de sus trabajos. Dice bienaventurados, o sea, feliz, 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 si mueres en el Señor, o sea, si eres cristiano, si eres nacido de nuevo. Si no, Hebreos 10:31, fíjese lo que dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Tenga cuidado, hermano, usted si no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, si no se ha arrepentido de sus pecados, o si usted va a la iglesia pero sigue llevando una doble vida, tenga cuidado de no caer en manos del Dios vivo. Para que descansen, dice aquí mismo en Apocalipsis 14:13, los muertos, entre comillas, ya descansan, ya no sufren, ya no les duele nada, ni sus huesos, ni sus rodillas, no sufren para respirar, no hay hambre, no hay dolor, están en la presencia del Señor, están en la presencia con Dios, están con Cristo, están con el Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser eso? Ahí seguramente vamos a entender esto, doctrina de la Trinidad, un solo Dios. ¿Dónde están los muertos, pues? Con esto concluimos este corto mensaje. Están con el Señor. Primero. Segundo, aún esperan algo mejor. Hebreos 11:40, fíjese lo que dice: porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Algo mejor. ¿Qué es ese algo mejor? ¿Premios y coronas? No lo sé, no lo creo, porque esas van a ser en el tribunal de Cristo y se darán allá en el cielo, mientras la gente se va a quedar aquí sufriendo en la tribulación y en la gran tribulación. ¿Qué es? No lo sé, pero la Biblia dice que algo mejor, y con eso nos basta. Tercero, no andan vagando por el espacio en espera de encarnar. No hay evidencia bíblica de eso. Más bien son recogidos y acompañados de inmediato por ángeles al cielo. Antes era paraíso, seno de Abraham, es la casa celestial del Señor. Lucas 16:22 nos dice: y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Hermano, usted y yo, si estamos en Cristo, va a haber ángeles que nos lleven al cielo, al tercer cielo. Ahí veremos a Dios, veremos a Abraham, veremos a Moisés, a David, a Pedro, a Juan, a Esteban, a María, a Pablo, a nuestros seres queridos que tenían y murieron en Cristo. Así que si tenemos usted y yo a Cristo como Señor y Salvador, a eso es lo que nos espera y estaremos de inmediato en el cielo. Y tú, hermano o conocido, amigo, familiar, ¿qué esperas? Arrepiéntete y pídele perdón a Dios de todos tus pecados y recibe a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, y serás salvo
y seguramente nos veremos allá algún día. Dios te bendiga.